Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar del Instituto Nacional de Perinatología. Para mí es un gusto presentar a la doctora Alexandra Arias Mendoza. Ella es especialista en cardiología con una subespecialidad en urgencias cardiovasculares. Actualmente es la jefa de urgencias del Instituto Nacional de Cardiología y la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Y pues la hemos invitado a que nos hable de este tema relevante y de suma importancia que es el código infarto. Y pues le cedo la palabra. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, de verdad, para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el código infarto y sobre todo por la importancia que tiene esto en los desenlaces cardiovasculares. Y vamos a hablar un poco de los antecedentes y por qué esto ha venido creciendo, ¿no? Esto realmente de esto de los códigos ya tienen algunos años. México y en general la región de Latinoamérica está un poco retrasada en cuanto a la atención de este grupo de pacientes, porque esto del código y la creación de redes empieza más o menos el 2004. Pero lo bueno es que, entre lo malo que es que tenemos una mortalidad muy elevada, de acuerdo a la OSD, por encima del 27%, que es una mortalidad que inclusive es superior a la de la era fibrinolítica cuando aparecen estos medicamentos para abrir la arteria. México no ha creado redes y debido a esta mortalidad tan elevada, por fin el sistema de salud voltea a ver a las enfermedades cardiovasculares como un problema y empiezan a tomar en cuenta las iniciativas que existen en diversos sistemas de salud para poder mejorar la atención. Ven aquí, como en esta diapositiva sacada del INEGI, tanto las defunciones por enfermedades del corazón, inclusive desde el 2012, tuvieron un incremento y no se hacía mayor cosa para tratar de impactar en la disminución de las mismas. Nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología lo que empezamos a observar fue que nuestros pacientes, y por eso tenemos esta publicación, no tenían tanto retraso de llegar a un centro de primer contacto. El paciente llegaba con un retraso aceptable comparado con otros países como China y Reino Unido. Pero el problema era que una vez que se hacía el diagnóstico, el paciente tenía un retraso importante para recibir terapia de reperfusión, ya sea terapia de reperfusión mecánica a través de angioplastia primaria o terapia de reperfusión farmacológica a través de fibrinolíticos. Y es por eso que empezamos a hablar con las entidades que nos enviaban los pacientes, de crear redes de atención que si el paciente quedaba muy lejos, pues iniciaran terapia fibrinolítica. Estos fueron los principales desafíos que nosotros tuvimos que resolver cuando empezamos con estas estrategias de la creación de redes. Por supuesto, el desconocimiento del paciente y es él uno de los actores principales y también se debe hacer campañas a niveles estatales, federales, de que el paciente sepa reconocer cuáles son los síntomas y otros de los problemas era falta de fibrinolíticos en los centros que pudieran dar esta terapia de reperfusión porque quedan muy lejos de la terapia mecánica, la falta de comunicación entre los grupos que reciben a los pacientes, falta de recurso humano capacitado, educación, no tener las competencias para usar los fibrinolíticos y por eso tenían unos tiempos de traslados y decían que decidían mandar al paciente a una terapia de angioplastia primaria mayores de 30 minutos la entrada y salida del paciente. Por supuesto, falta de traslados, falta de ambulancias, ambulancias capacitadas, las distancias, la geografía, el clima y la falta de salas 24/7 que pudieran resolver el problema que sigue siendo el infarto agudo del miocardio, sobre todo por impacto en la mortalidad y las complicaciones, principalmente falla cardíaca. Cuando nosotros empezamos a hacer este diagnóstico, decimos, ¿podemos mejorar la situación? Y claro que sí. En otros países se ha hecho esto de creación de redes y es así que por fin, en el 2015, la Secretaría de Salud toma la iniciativa de crear estas redes poniendo como primera opción de tratamiento la estrategia fármaco-invasiva. ¿Qué es la estrategia fármaco-invasiva? Es principalmente fibrinolizar o dar el fibrinolítico en el paciente que se hace el diagnóstico en el primer contacto y luego derivarlo a salas de hemodinámica. ¿Por qué se decide esto? Porque la geografía de México es compleja, porque no todos los estados tienen salas y si tienen salas no funcionan 24/7. Y es por eso que se decide
empezar a crear estas redes, se empieza a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, se hace esta publicación que está disponible en la cual vemos las deficiencias que existen en el sistema donde podemos trabajar y empieza también en ese entonces el Seguro Popular a encargarse de parte de los pacientes que tenían infarto. Entran como gasto catastrófico el grupo de pacientes infartados, en esa época era solo hasta 60 años. Luego se crean las redes, se empiezan a desarrollar grupos de atención, líderes, educaciones, protocolos de atención, que es que ahorita se los voy a enseñar, y después empezamos a crear un sistema de comunicación rápido, mejorar los sistemas de emergencia y, por supuesto, a través de esta aplicación poder asesorar de manera directa a los médicos de primer contacto que están atendiendo a los pacientes con infarto con elevación y la creación de redes ya fortalecidas. Aquí ustedes pueden ver la historia de nosotros. Nosotros empezamos la creación de redes en el 2012 con la Ciudad de México, con la Secretaría de la Ciudad de México. Y esta línea amarilla es el grupo de pacientes que nosotros recibíamos fibrinolizados fuera de nuestra institución. Y después de la creación de redes, capacitaciones, que entendieran que la angioplastía primaria, si está disponible, está bien, pero si no, que la estrategia farmacoinvasiva es una buena opción. Empezó a crecer el número de pacientes fibrinolizados fuera de nuestra institución, llegó a estar hasta casi en el 40%. Vino el COVID, la red se desarticula por las razones que ustedes ya conocen, y después de que empieza a mejorar la situación de COVID, actualmente ya otra vez la red funciona adecuadamente. Y nosotros tenemos que bajó el número de pacientes de no reperfundidos, los fibrinolizados fuera del instituto incrementaron y la mortalidad global en nuestro grupo es de 7.7%. Entonces eso es muy interesante porque si todos trabajáramos creando redes de atención y manejáramos a nuestros pacientes dentro de una red, esta es la mortalidad que tendríamos de manera global. Y esto sería igual a una mortalidad que está de acuerdo a la mortalidad de otros países, inclusive países desarrollados, y es inclusive el indicador que pide la OSD, que pide que su indicador de mortalidad esté por debajo de 10%. El grupo que, por supuesto, tiene mayor mortalidad es el no reperfundido y es lo que debemos seguir trabajando, de poder reperfundir a todos ellos. Y los grupos que reciben tras estrategia de reperfusión, pues la mortalidad, inclusive el grupo de fármaco invasivo tiene menor mortalidad comparado algunas veces con ciertos grupos de angioplastia primaria. Aquí en nuestro grupo la mortalidad es similar en ambos. Es así que se crea la red de atención de CINSAI, donde están incluidos todos los hospitales de alta complejidad, los institutos nacionales, los hospitales regionales, y esta red se une con el grupo de hospitales de primero y segundo nivel de la Ciudad de México, de CEDESA. El principal objetivo es la detección, el traslado oportuno y decidir cuál es la mejor opción de reperfusión de acuerdo a la geolocalización de nuestro paciente y en qué centro se encuentra. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el objetivo es capacitar al personal de salud y hacer campañas de comunicación social, porque también tratar de evitar que el paciente llegue con un retraso importante y con esto disminuir la morbilidad y mortalidad por infarto agudo del miocardio. Este es el flujograma que ahorita se los voy a detallar, que hemos desarrollado durante estos años con esta mnemotecnia de ICAT3. Y la creación y las características de las redes es que tiene que haber un sistema único de atención, que todos hablemos el mismo idioma, que nos comuniquemos por una sola vía, que debe haber en esta red ambulancias equipadas, protocolos estandarizados, por supuesto personal de salud capacitado para identificar y atender el infarto y tener líderes en cada red, ya sean cardiólogos intensivistas y también hacer campañas informativas a la población para que sepan a dónde acceder y qué síntomas son los que tienen que ellos van a presentar y acudir de manera inmediata a estos lugares donde les pueden resolver el problema. Como les decía, nosotros desarrollamos este ICAT3 como una mnemotecnia fácil en que en toda sala de urgencia debe estar y que el grupo que maneja el infarto con elevación o sin elevación del ST lo
desarrolle y de esta manera evitar retrasos en la atención. Entonces, el primero es la I de identificación. ¿A quién vamos a identificar? Pues es a todo paciente que puede tener un dolor precordial. Cuando nosotros capacitamos, ¿qué decimos? El dolor precordial para nuestro centro, en la sala de urgencia, es rojo, siempre es rojo, y debe ir de manera inmediata a un triage. Con esto vamos a conseguir que un electrocardiograma se haga en los siguientes 10 minutos. Entonces, esto de capacitar no solamente al personal médico, sino también al paramédico y al administrativo. Y que cuando el paciente llega a una sala de urgencias con la recepcionista y diga, tengo dolor de pecho, o con el policía, de manera inmediata se activa y todo este grupo administrativo sabe que el dolor de pecho es rojo y que tiene que ir de manera inmediata a un cubículo de triage para realizar el electrocardiograma de manera inmediata. Es así, hacemos el electrocardiograma, que es la segunda letra, que es C de confirmación. ¿Cómo vamos a confirmar que este dolor de pecho efectivamente es un síndrome coronario agudo? A través de un electrocardiograma, ¿no? Y en el electrocardiograma lo que vamos a buscar es alteraciones del mismo, y cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, sí, con elevación del ST, que es el que realmente pues, nos activa más rápido el código, porque debemos actuar de manera inmediata tratando de dar algo para poder abrir la arteria. Entonces hacemos el electro en menos de 10 minutos, confirmamos a través del electro las alteraciones, como aquí vemos elevación del ST, entonces ya confirmamos que nuestro paciente tiene un infarto, y errores que se se hacen siempre en las salas de urgencias es como tienen el dolor, tienen el electroconfirmatorio y piden enzimas, y no actúan hasta que lleguen las enzimas. Tremendo error, eso no se debe hacer. Si ustedes ya tienen el electrocardiograma y tienen un infarto con elevación del ST, ya sea anterior, inferior, lateral, donde ustedes quieran, las enzimas se piden porque, claro, tienes que hacer los estudios para saber cómo está la glucosa, saber también si el paciente viene con enzimas elevadas o no, y ver, eso te va a ayudar a saber si reperfunde o no, o saber el tamaño del infarto, pero eso no es una condición para que yo retrase la estrategia de reperfusión. Cuando yo ya tengo identificado a mi paciente y confirmado a través de un electrocardiograma la elevación del ST, yo lo que tengo que hacer es activar de manera inmediata mi sistema interno y a su vez mi sistema externo si yo voy a derivar al paciente. Entonces activas la manera que ustedes tengan en su sala de urgencia, pues cada quien sabe cuál es la mejor manera de activar. Nosotros, cuando recibimos las alertas, recibimos las alertas de otros centros a través de la aplicación, y cuando nosotros activamos de manera interna, pues es un código rápido activar para llamar hemodinámica y que el paciente pase a la sala en los tiempos adecuados, y si no hay respuesta, pues se fibrinoliza. Cuando hemos trabajado en esta red, la manera de activar, como les decía, los médicos de primer contacto que deciden ya sea fibrinalizar o enviar al paciente, activan la alerta a través de esta aplicación. Nosotros recibimos la alerta en nuestros teléfonos, y algunas veces, dependiendo del centro, ellos piden asesoría, o en otros, por ejemplo, en la red está Valbuena, está Joco, La Villa, ellos lo que hacen es solamente activan para avisarnos que están fibrinolizando y que nosotros nos preparemos para recibir al paciente. Pero siempre activan solamente para dar conocimiento, y nosotros lo que hacemos es empezamos a buscarle un espacio. Una de las características de la red de nosotros es el paciente con infarto que viene de otro centro siempre va a tener cama, así no tengamos, porque es prioridad para el centro, y bueno, estos pacientes tienen que atenderse de manera inmediata. También lo activan cuando quieren de manera más rápida un paciente con elevación, ellos consideran o que tiene una contraindicación para fibrinolizar, entonces hay que activar más rápido, y el traslado tratar de hacerlo más expedito, algunas veces inclusive aéreo, o también cuando ellos ya determinan, empiezan la fibrinólisis y el paciente se empieza a complicar, ya sea con datos de falla o choque cardiogénico, y también para poder trasladarlo de manera rápida. La siguiente, ya vamos en la siguiente letra, que es la T de tratamiento, que esta T de tratamiento, hablamos de los dos tipos de tratamiento, hablando de infarto con elevación del segmento ST, que es la reperfusión mecánica, que es la angioplastía primaria,
y la reperfusión farmacológica, que es a través de fibrinolíticos, principalmente tenecteplase y alteplase. El tratamiento de reperfusión es la prioridad en este grupo y es por eso que tiene que activarse tan rápido cuando hablamos de ST elevado. No es que el ST no elevado no sea una causa de muerte, ni tampoco es que tengamos que dejar a un lado al paciente. Solo que con ellos podemos tener un poquito más de tiempo para actuar, 12 horas más o menos, pero sí, iniciar primero el manejo, ¿no? Canalizarlo sin elevación del ST, anticoagulantes, posiblemente antiplaquetarios, dependiendo del caso, y traslado. Pero tienes un poco más de tiempo, o sea, mientras que en esto los minutos cuentan, y debemos actuar de manera inmediata para ofrecer esta reperfusión en los siguientes minutos, ¿no? En la otra hablamos de horas, en estos hablamos de minutos. Todos los pacientes con elevación del ST tienen que recibir reperfusión hasta las 12 horas, pero sí es verdad que lo ideal es que la reperfusión se dé en las primeras horas. Y esto se los pongo aquí en esta diapositiva. Como ven claramente que el beneficio es mayor en la primera hora y por eso en este artículo, el 96, sale el concepto de la famosa hora dorada, porque en esta hora yo consigo salvar mayor cantidad de vidas y los pacientes, o sea, el desenlace es diferente, tienen menos expresión de daño miocárdico, menos expresión de falla cardíaca. A las 6 horas, hasta las 6 horas puede haber beneficio, a las 3 aún es mayor el beneficio, y después de las 6 el beneficio va cayendo y de las 12 pues el beneficio es casi nulo. Sí es verdad, como les decía, que las indicaciones y las últimas guías que acaban de salir ahorita en el 23, agosto del 23, hasta las 12 horas, y en ciertos grupos de 12 a 24 si todavía tiene síntomas o si es infarto anterior. Cuando hablamos de esta mnemotecnia, la otra T, por eso es T3, T de tratamiento, que es el tratamiento de reperfusión, el tratamiento de adjunto, y otro, sobre todo si el paciente se presentó en un escenario de de un hospital sin sala de hemodinámica, es el traslado, ya sea angioplastía primaria, si el paciente estaba muy cerca, o después de fibrinólisis, angiografía temprana, que lo ideal es hacerlo en las primeras 24 horas. Cuando nosotros decidimos si vamos a mandar a nuestro paciente a una angioplastía temprana o angioplastía primaria, lo que nosotros entrenamos es que si mi paciente llega a un centro de primer nivel o de segundo nivel o a un centro de tercer nivel, pero sin sala de hemodinámica y lo quiero trasladar a angioplastía primaria, yo solo tengo 60 minutos. Y es la pregunta que nosotros cuando capacitamos les decimos. ¿Puedes poner a tu paciente en los siguientes 60 minutos en una sala de hemodinámica? Si la respuesta es sí, envíalo a angioplastía primaria. Si la respuesta es no, inicia protocolo de fibrinólisis. Este es el algoritmo que ustedes pueden encontrar en la página de la Dirección General de Calidad. Aquí viene el desarrollo del ICAD. Nuestro paciente con dolor llega a un centro sin capacidad hemodinámica, electro en los siguientes 10 minutos. Si tiene sin elevación, pues iniciamos aspirina, dependiendo del caso, doble antiagregación, heparina, y trasladamos a un centro. Aquí sí podemos pedir las troponinas, podemos esperar su resultado, no así en el infarto con electro, infarto con elevación del ST, nos preguntamos si podemos poner en menos de 60 minutos al paciente en sala. Si la respuesta es sí, el paciente se va a sala de hemodinámica. Si la respuesta es no, que es en la mayoría, iniciamos protocolo de fibrinólisis, pero también tenemos que ver que el paciente no tenga contraindicación de fibrinólisis. Si el paciente no tiene contraindicación, iniciamos el tratamiento y nos empezamos a comunicar con el centro que tiene angioplastía para poder completar la estrategia fármaco-invasiva en las siguientes 24 horas. En este mismo protocolo, ustedes pueden encontrar cuáles son las dosis, generalmente de fibrinolíticos. Los fibrinolíticos que usamos actualmente es alteplase y tenecteplase. Nosotros en la red se ha capacitado mucho con tenecteplase porque es mucho más sencillo, es solo un bolo y en la misma jeringa vienen las dosis que debemos recibir
de acuerdo al peso del paciente. Si nuestro paciente pesa menos de 60, son 30 miligramos, de 60 a 70, 35, de 70 a 80, 40, y de 80 a 90, 45, y más de 90, 50 miligramos. También vienen las dosis del tratamiento adjunto, como es si decidimos fibrinolizar a nuestro paciente. Generalmente nosotros usamos el protocolo con enoxaparina en estos grupos de pacientes, y dependiendo si no tienen enoxaparina, pues podrían también usar heparina no fraccionada, y todo paciente debe recibir la doble antiagregación plaquetaria, que en el protocolo de fibrinólisis es aspirina más clopidogrel. No se debe dar en el protocolo de fibrinólisis otro antiagregante plaquetario. En este mismo flujograma o algoritmo pueden encontrar las contraindicaciones, que es algo que siempre deben hacer, y si el paciente verificar esto no tiene contraindicaciones, pues proceder a la fibrinólisis. Más o menos es como nosotros esquematizamos qué es lo que hacemos. Llega el paciente a un centro sin capacidad hemodinámica, electro en primer nivel, el médico, ya les digo, hay muchos que ya están súper capacitados, ellos suben solamente esta información para que nosotros estemos enterados que viene el paciente y que lo aceptemos. Otros lo suben para pedir asesoría, y posteriormente comunicación en tiempo real. Se activa, se inicia el protocolo de fibrinólisis, seguimos hablando con ellos, y el paciente se recibe en nuestro centro para, dependiendo de si estaba cerca, angioplastía primaria, o si está lejos, a este protocolo de estrategia fármaco-invasiva, fibrinólisis más estrategia invasiva temprana con angioplastía. Y el objetivo final, por eso es el T3, es que regrese a la vida normal. Aquí les dejo un caso clínico para esquematizar lo que hemos hablado. Un hombre de 48 años, antecedentes de fumar, que tiene 90 minutos de dolor precordial opresivo con irradiación al brazo izquierdo, se toma ibuprofeno, tiene signos vitales estables, 140-80, frecuencia cardíaca 85, respiratoria de 20, saturación al 93. Se hace el electro en los siguientes 10 minutos, claramente un infarto con elevación del segmento ST. Se inicia el tratamiento de reperfusión en este paciente, se decide reperfusión farmacológica porque está a una distancia de más de 60 minutos, y este es el esquema que se le da al paciente. Doble antiagregación plaquetaria, carga de aspirina, y al día siguiente mantenimiento de 100, carga de clopidogrel, y es un hombre joven, entonces por eso se le da la carga, tiene menos de 75 años, y al día siguiente se continuará con 75 miligramos. Protocolo de anticoagulación con enoxaparina, que se le tiene que dar 30 miligramos intravenosos, y 15 minutos después, si ya vemos la función renal del paciente y no tiene falla renal, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Se da reperfusión con tenecteplase en bolo de acuerdo al peso del paciente. Y el otro caso es una mujer de 65 años con antecedentes de diabetes, hipertensión y dislipidemia. Empieza con angina de esfuerzo hace 2 días, y el día de hoy tiene dolor precordial con 50 minutos de duración. Sus signos vitales, limítrofe la presión sistólica, 90-60, y está en datos de congestión, un Kili-Kimball 2. El electrocardiograma también presenta infarto anterior, y en ella, como estaba muy cerca de un centro con capacidad hemodinámica, se traslada para reperfusión mecánica. En la reperfusión mecánica es diferente la dosis de antiagregación plaquetaria. En ella se puede optar por aspirina más clopidogrel, 600 miligramos, o si también en este caso se puede dar otro antiagregante plaquetario, ya sea ticagrelor o prasugrel. Con ella se decidió clopidogrel. Y en estos casos que se va a reperfusión mecánica, se opta mejor por heparinas no fraccionadas. Aquí ahora, ya para casi terminar, les voy a dejar los resultados de nuestro registro. Nuestro registro ya tuvo una publicación en el año 20 con esta red de atención de la Ciudad de México, en el cual el Instituto Nacional de Cardiología es el centro 24/7, el Belisario funciona en la mañana, y el general actualmente ya nos está apoyando. En la publicación que tenemos del año 20,
ustedes pueden ver que se incluyeron casi 500 pacientes en cada brazo. En la red funcionan 60 hospitales. El 23%, el primer contacto es el instituto. El 55% de la población viene de la Ciudad de México y el 44% de otros estados como Morelos, México y principalmente y el Estado de México. El área que cubrimos es 7.800 kilómetros cuadrados con una población de 21 millones. Los resultados de las dos estrategias, la angioplastia primaria y la estrategia fármaco-invasiva, no existe diferencia en cuanto al punto compuesto de muerte, choque cardiogénico, falla cardíaca o reinfarto. La mortalidad global del grupo es de 4.8 y cuando vemos al grupo de pacientes que se presentan en centros sin capacidad hemodinámica, sí es verdad que la diferencia no fue significativa, pero el beneficio es mayor en el grupo de pacientes que sí fibrinoliza que los enviados a angioplastia primaria. Y con eso conseguimos disminuir los tiempos totales de isquemia que les había presentado, que teníamos casi 10 horas de tiempos totales de isquemia. Haciendo esta estrategia de fibrinólisis en los centros sin capacidad hemodinámica, nuestros tiempos totales de isquemia son iguales que el grupo que se presenta directamente a una sala de hemodinámica. Esto nos ha dado a nosotros que nos vean en el exterior y que ya México aparezca como una de las redes de atención de estrategia fármaco-invasiva en esta publicación del American College que hace el doctor Paul Armstrong, y también hemos participado en este estudio lectorizado, el STREAM-2, para valorar esta estrategia fármaco-invasiva comparada con angioplastia primaria. Y aquí, de aquí era un grupo especial, porque el STREAM-2 es el seguimiento del STREAM-1, en el cual se valora la estrategia fármaco-invasiva, que es igual a la angioplastia primaria, e inclusive superior cuando el tiempo de traslado es mayor. Y el STREAM-2 lo que hace es validar la media dosis en el grupo de riesgo elevado de sangrado, que son los mayores de 60 años. Y también nos vuelve a decir que efectivamente esta media dosis de fibrinolítico es igual que la angioplastia primaria. Sí es verdad que no se pudo bajar más las complicaciones de sangrado, pero hubo algunos detalles en el protocolo que tal vez, sobre todo que los cambios de heparinas entre la heparina noxaparina y la heparina no fraccionada fue una de las causas posiblemente porque los resultados de complicaciones de sangrado no fueron inferiores, ¿no? Hay que cuidar mucho eso cuando nosotros fibrinolizamos, usamos enoxaparina, tratar de que a nuestros pacientes los cambien a heparina no fraccionada porque eso incrementa los riesgos de sangrado. Como conclusiones, lo que les puedo decir, efectivamente esto de a nosotros nos ha llenado de mucha satisfacción que ya por fin empiecen a crearse redes de atención en México y también agradecer al grupo de CINSAE y a todos los hospitales que pertenecen, que han colaborado mucho, inclusive ahorita hemos hecho un registro, el REDCap, del grupo de hospitales de CINSAE, ya llevamos 600 pacientes y ya los estamos evaluando con una mortalidad más o menos como del 8% en general del grupo. Y con esta estrategia de poder fibrinolizar y derivar debido a que no podemos optar por angioplastia primaria para todos, realmente es la realidad en nuestro medio. Tenemos muy buenos resultados, no dependemos de personal altamente capacitado y esta estrategia pues ha demostrado ser segura, efectiva, de acuerdo a las publicaciones tanto en registros como en estudios aleatorizados y es una de las opciones que nosotros hemos demostrado y hemos visto que es mejor, pues sobre todo en regiones y países donde el acceso es limitado, ya sea por factores económicos, logísticos y geográficos. Con esta medida, creando redes, fibrinolizando de manera temprana en el paciente adecuado, pues vamos a disminuir la cantidad de pacientes no reperfundidos y menor incidencia de mortalidad, morbilidad por insuficiencia cardíaca. Lo que queremos hacer es que estos pacientes que no son reperfundidos se conviertan en pacientes reperfundidos debido al diagnóstico y atención temprana y con esto poder impactar directamente y recordar que cuando hablamos de ST elevado realmente tenemos muy pocos minutos para salvar una vida. Con eso terminaría y estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias. Excelente charla, doctora Alexandra. Gracias. Y pues nos hablaste de una estrategia que has encabezado de la mano del doctor Reyes Terán, que la CINSAE, que él establece las redes, ¿no? Y que hasta en hospitales donde no somos
donde se atiende pacientes con cardiopatía, pues se tenga a la mano los medicamentos de forma inicial para el tratamiento de un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que es la implementación de la caja código infarto. Y pues algunas de las preguntas se conectaron del estado de Jalisco, Veracruz, Morelos, Estado de México, Puebla. Nos preguntan que si existe algún límite de edad para ingresar un paciente a ICP primaria, o sea que si la edad es una contraindicación para cateterismo. No, la edad no existe contraindicación como tal. Lo único que nosotros hemos tenido pacientes de 90 años sin problema. Y inclusive hemos fibrinolizado pacientes de 80 años, pero con media dosis también. Lo único que hay que estar en el contexto de tu paciente, ¿no? Ver si es funcional o no, etcétera, ¿no? No solamente dar atención por dar atención, pero si el paciente está totalmente funcional, la edad no es un límite. Muy bien. Nos dicen que cuáles serían algunos de los factores porque los pacientes no acuden a atenderse de forma inmediata cuando tienen síntomas de un infarto. Sí, yo creo que hace falta mucho desconocimiento, algunos, sobre todo en ciertas regiones. Inclusive se hizo aquí un estudio de la diferencia entre la escolaridad o también si vienes de área rural o no. Y también, por ejemplo, en grupos en las mujeres traen un retraso diferente al retraso del hombre, la mujer viene más retrasada. Entonces, sí hace falta campañas de difusión, inclusive ahorita la CDESA va a lanzar una segunda, y ahorita se está justamente que septiembre viene el Día Mundial del Corazón, enfatizar en la mujer, o concientizar, perdón, a la mujer, que la principal causa de muerte no son los cánceres, que la principal causa de muerte en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Creo que todas vamos por un Papá Nicolau, todas vamos por una mastografía, pero ninguna de nosotras, o sea, nos vamos por un perfil de lipid o vamos por conocer cómo está nuestra glucosa. Entonces yo creo que sí vale y ya que aprovechando que están aquí ustedes, que son del IMPER, los ginecólogos, hacerles a las mujeres que ven, decirles eso. O sea, sí está bien todo eso, pero de una vez un perfil de lípidos no está de más. Las posmenopáusicas también, ¿no? Somos un problema ya. Y cuando nos infartamos, nos morimos en un rango, tenemos probabilidad de morirnos 3 veces más que un hombre el día del infarto. Entonces, sí hace falta hacer ese switch en el grupo de mujeres y que las molestias, otro problema es los síntomas en las mujeres, tal vez merece otra reunión esto. Los síntomas en las mujeres son atípicos. Nosotras no presentamos el mismo dolor característico que dicen, ay, sí, el dolor no. Es una molestia, un cansancio y por eso es otra de las razones. Entonces, sí falta hacer mayor conciencia en la población general y empezar muy temprano, empezar a corregir factores de riesgo posiblemente desde la edad de 18 años y concientizarlos a todos de que si tienes una molestia en el tórax, no decir el dolor opresivo, sino una molestia en el tórax, que si se asocia un poco con la actividad física, que si porque muchas veces lo confunden con molestias digestivas, mejor orientarlos, ve a un lugar que tenga una sala de urgencias donde te puedan hacer un electrocardiograma. Porque otra cosa es, sí se sugiere hacer un electrocardiograma, pero no lo orientas a que es mejor ir a una sala de urgencias. Y el paciente se va a hacer un electrocardiograma a estos laboratorios donde te entregan el resultado después de 12 horas y ya pasó el tiempo. Entonces, sí nos hace falta como enseñar más a nuestra población. ¿Y qué recomendación les darías? Porque muchas veces estamos en un segundo nivel donde la angioplastía primaria a lo mejor no está a la mano a 60 minutos. ¿Qué recomendación darías? Porque muchas veces queremos trasladar a un paciente para una ICP primaria. Sí, como les comentaba, si su centro tiene la capacidad de dar fibrinolítico, entrenen a sus grupos para fibrinolizar. Porque si no puedes acceder a la angioplastia primaria en 60 minutos, ni lo pienses, lo que hay que hacer es en tu grupo, y realmente fibrinolizar es sencillo, no necesitas al cardiólogo. Si quieren les dejo ahorita mi correo, si quieren cursos de capacitación en sus centros, si quieren que hagamos un enlace con, con nosotros a través de la aplicación, lo podemos hacer.
Lo único que necesitan para fibrinolizar es el fibrinolítico, que su personal tenga, sí, tener defibrilador es básico para poder atender este código. Y poder contar, bueno, a través del CRUM, la verdad el CRUM nos ha ayudado mucho en todos los estados. Sería eso, tener el desfibrilador, tener el fibrinolítico y capacitar a su gente. Y si quieren, les dejo mi correo, si quieren de manera remota, si quieren ustedes bajar la aplicación y nosotros, mientras inician estos procesos, nosotros los podemos ayudar sin mayor problema. También recordarles que por ahí participaste con la OPS Ah, sí. en una capacitación. No sé si quieras comentarles poquito que quien pueda seguir capacitando en esto de código infarto y les da una constancia de la OPS. Sí, existe un curso virtual de reperfusión en la página de OPS. Sí, gracias por recordarme. Y ustedes pueden acceder a ese curso y de manera rápida les dan justamente el desarrollo del ICAT, que yo lo hice ahorita en 20 minutos. Ahí más o menos demora 2 horas y media. Entonces vienen casos clínicos, casos de electrocardiogramas difíciles y dosis ya bien más detallada de cuáles son las dosis de todos los medicamentos que usamos en este grupo de pacientes. Y ya para terminar, doctora, nos comentan por si un paciente que tuvo un evento vascular hemorrágico 6 meses previos y ahorita presentó un infarto, ¿hay alguna contraindicación para darle fibrinolisis? No, no se puede dar. Por eso les puse que siempre cuando ustedes estén entrenando a su gente o ya tengan activado el código, muchos decimos, ay, yo me sé todas las contraindicaciones. No, bajen el manualito, impriman esa hoja, hagan el checklist y luego si efectivamente no encuentras una contraindicación, procede a fibrinolizar. Pero un antecedente acá, mejor, no, contraindicación absoluta. Ok. Por ahí también nos dicen que de lo de la caja del código infarto, pues es una estrategia que surgió de la CINSAE, de la maestra Diana, de la gente que está ahí con el doctor Reyes Terán. Por ahí, si quieren, yo les mando lo que tenemos aquí en el instituto, que son los medicamentos para la atención básica de los pacientes con una cardiopatía, un infarto agudo al miocardio, que es tener los antiagregantes, anticoagulante, un fibrinolítico, tenerlo a la mano, las estatinas, dependiendo del caso, también beta bloqueadores. Por ahí se los hago llegar. Bueno, pues por ahí, doctora Alexandra, nos iba a comentar que también ahorita ustedes tienen su curso, ¿verdad? Sí, ahorita el Instituto Nacional de Cardiología, si quieren se pueden meter a la página web del instituto, tiene el curso de cuidados críticos cardiovasculares, que al principio empezamos solo con síndromes coronarios y ya migramos a choque cardiogénico, falla cardíaca. Entonces, si están interesados, bueno, ahí les dejé también mi correo, si alguien está interesado, para otorgarles ya sea una beca, ya sea presencial o virtual, nos encantaría. Es el jueves 21, viernes 22 y sábado 23. Va a ser aquí en el Hotel San Jerónimo, pero también existe la opción virtual. Pues con esto concluimos, doctora Alexandra, pues agradeciéndole su participación, excelente charla y siempre con la disponibilidad de enseñarnos y de capacitar y todas las estrategias que usted ha realizado. Pues nos despedimos de los médicos, enfermeras que estuvieron durante la sesión. Sí, y ahí les dejé mi correo para que, o lo digo en voz alta antes de que se acabe. Sí, si gusta, doctora, por favor. Ok, es A, seguido del apellido Arias, M de Mendoza, @yahoo.com. Me escriben y les mandamos las becas. Bueno, Perfecto. pues muchísimas gracias y por ahí le haremos llegar un presente, doctora. Ay, no, mil gracias. Luego. Hasta luego.